El aire húmedo y salado del Caribe, ese aliento denso y pegajoso de Cancún, se sentía como una bofetada en mi rostro. Se mezclaba con el sabor amargo de las lágrimas que no dejaban de brotar, cayendo sobre la blusa que había comprado con tanta ilusión para este viaje. Me llamo Guadalupe, pero desde niña, todos me dicen Lupita. Tengo 64 años, y jamás, ni en las más oscuras de mis pesadillas, imaginé que mi propia hija, mi Mónica, la luz de mis ojos, me abandonaría en este aeropuerto bullicioso, a miles de kilómetros de mi hogar en la Ciudad de México. Me dejó sin mi teléfono, sin mi cartera, sin nada más que un pasaporte arrugado en mi mano temblorosa y un corazón hecho pedazos. El ruido a mi alrededor era un caos ensordecedor, anuncios de vuelos en español e inglés, el rodar incesante de las maletas, las risas de familias emocionadas por sus vacaciones. Para ellos, este lugar era el umbral del paraíso, para mí, se había convertido en la antesala del infierno. Cada risa, cada abrazo, era una puñalada en mi alma. Me sentía invisible, un fantasma de una mujer mayor llorando en un rincón, mientras el mundo seguía girando, indiferente a mi dolor. Todo había comenzado como un sueño, unas vacaciones que prometían ser el bálsamo para décadas de sacrificios. Mónica, mi hija de 38 años, una mujer hecha y derecha, o eso creía yo, me había invitado a acompañarla a un viaje de negocios a Estados Unidos, con una escala de una semana en Cancún. Mamá, ya es hora de que conozcas el mundo, me dijo con esa sonrisa que siempre lograba derretirme, la misma que ponía desde niña cuando quería un dulce extra o que la dejara salir a jugar un rato más. Después de todo lo que has hecho por nosotros, te lo mereces. Y vaya que sentía que lo merecía. Durante más de 40 años, trabajé dobles turnos como enfermera en el IMSS, turnos que me dejaban los pies hinchados como tamales y el alma cansada, pero que me permitían ayudarla con los gastos de mis 2 nietos, Sebastián y Valentina. Cuando su esposo, ese bueno para nada de Rogelio, la dejó por una mujer más joven y sin hijos, fui yo quien, sin pensarlo 2 veces, empaqué mis cosas y me mudé a su casa para cuidar a los niños. Yo les hacía el desayuno, los llevaba a la escuela, les ayudaba con la tarea, les preparaba la cena. Todo para que ella pudiera seguir trabajando y realizándose profesionalmente. Cuando necesitó el enganche para su casa nueva en la Colonia del Valle, una zona que yo jamás podría pagar, vacié mis ahorros, el dinero que guardaba con tanto recelo para mi vejez, para no ser una carga para nadie. Cuando los niños necesitaron uniformes caros para su escuela privada, una escuela que yo consideraba un lujo innecesario, los pagué sin chistar. Siempre decía que sí, porque eso es lo que hacemos las madres mexicanas, ¿no? Nos sacrificamos, nos entregamos en cuerpo y alma, nos quitamos el pan de la boca para dárselo a nuestros hijos, sin esperar nada a cambio, solo su amor, una migaja de su amor. Los primeros 4 días en Cancún fueron un espejismo, un paraíso artificial que me hizo creer que todo había valido la pena. Nos hospedamos en un hotel de esos que solo ves en las revistas, en plena zona hotelera, con una alberca que se fundía con el azul turquesa del mar. La vista desde nuestro balcón era tan perfecta que parecía una postal. ¿Ves, mamá? Esto es vida, me decía Mónica mientras tomábamos una piña colada. Y yo le creía. Visitamos las ruinas de Tulum, y mientras caminaba entre esas piedras milenarias, con el viento golpeándome la cara, me sentí conectada con algo más grande que yo. Nadamos en un cenote de aguas cristalinas y frías, y por un momento, sentí que el agua purificaba mi alma cansada. Paseamos por el Mercado 28, y me dejé maravillar por los colores de las artesanías, el olor a cuero y a copal. Mónica me compró un vestido de manta bordado con flores de colores vivos. Para que te veas más guapa, mami, me dijo, y yo me sentí la mujer más afortunada del mundo.
Durante esos días, Mónica parecía otra. Estaba relajada, cariñosa, atenta. Me tomaba del brazo para caminar, me preguntaba si estaba cansada, si necesitaba algo. Reímos juntas, recordamos anécdotas de su niñez, nos tomamos fotos que yo pensaba atesorar por el resto de mi vida. Por primera vez en años, sentí que tenía a mi hija de vuelta, a la niña que se acurrucaba en mi regazo y me contaba sus secretos. Sentí que todo el sacrificio, todos los turnos dobles, todos mis ahorros, habían valido la pena para verla así, feliz y a mi lado. Pero todo era una ilusión, un montaje cruel. Y el telón cayó abruptamente la quinta mañana. Estábamos desayunando en el restaurante del hotel, un lugar elegante con vista al mar. El sol de la mañana se reflejaba en el agua, creando destellos dorados. Yo estaba saboreando un plato de chilaquiles verdes, mi platillo favorito, cuando Mónica recibió una llamada. Vi cómo su rostro se transformaba. La sonrisa se borró, el ceño se frunció, y sus ojos, esos ojos que yo tanto amaba, se convirtieron en 2 pedazos de hielo. Cuando colgó, me miró con una frialdad que me paralizó. «Mamá, necesitamos hablar», dijo. Su voz, tan diferente a la de los días anteriores, era cortante, metálica. «¿Qué pasa, mija? ¿Todo está bien?», pregunté, mi corazón comenzando a latir con una angustia premonitoria. «No, no está bien». Se inclinó hacia adelante, su manicura perfecta tamborileando sobre la mesa. «Acabo de hablar con el director de la escuela de los niños. Necesito pagar la inscripción del próximo año. Es una buena lana, y con los gastos de este viaje, no me alcanza». Mi corazón se hundió hasta el fondo del mar Caribe. «Mónica, mija, sabes que no tengo esa cantidad. ¿De dónde quieres que la saque? Te di todo lo que tenía para el enganche de la casa». «¿Cómo que no tienes?», espetó, su voz subiendo de tono. «Siempre has tenido dinero cuando lo he necesitado. Siempre guardas un guardadito, ¿no? Porque he estado usando mis ahorros de la jubilación, mija. El dinero que me dieron cuando me retiré del IMSS. Lo que me queda es para mis medicinas, para mis gastos. Apenas me alcanza para vivir. Ya no puedo más, Mónica. Entiéndelo». Su cara se contorsionó en una mueca de desprecio. La calidez de los días anteriores se evaporó como el agua en el desierto. «¿Me estás diciendo que te gastaste todo tu dinero en este viaje idiota en lugar de invertir en la educación de tus propios nietos?» «Mónica, por Dios, este viaje fue tu idea. Tú lo pagaste. Dijiste que era un regalo para mí. Porque pensé que tenías un respaldo. No sabía que eras tan egoísta, tan irresponsable. Siempre pensando en ti, en tus viajecitos, en tus lujos». Las palabras, cargadas de veneno, me golpearon como latigazos. Durante los siguientes 20 minutos, Mónica vomitó un torrente de acusaciones y reproches que se habían estado gestando en su interior por años. Me llamó una carga, una madre inútil que había fallado en todo. Dijo que siempre había sido demasiado blanda, demasiado cobarde para enfrentar la vida real. Siempre necesitando que alguien más te resuelva los problemas, escupió con saña. Nunca fuiste una madre de verdad, solo una cartera abierta, un cajero automático. Y ahora que el cajero se quedó sin fondos, ya no sirves para nada. Cada palabra era una daga que se clavaba más y más profundo en mi corazón. Cuando terminó su arranque de furia, se puso de pie, su silla raspando el suelo con un ruido estridente. «Recoge tus cosas. Te llevo al aeropuerto». «¿Al aeropuerto? Pero nuestro vuelo a Estados Unidos no es hasta mañana. Tu vuelo es hoy. Ya cambié tu boleto. Te regresas a la Ciudad de México. Ya no me sirves aquí». El viaje al aeropuerto fue un tormento silencioso. Yo temblaba, no de frío, sino de dolor y de incredulidad. ¿Cómo había llegado a esto?
¿Cómo la niña a la que le había dado la vida ahora me la estaba quitando a pedazos? En el aeropuerto, Mónica me entregó mi pasaporte como si fuera una limosna. Tu vuelo sale en 6 horas. La puerta es la B23. Mónica, por favor, hablemos. No entiendo qué pasó. Soy tu madre. Lo que pasó es que finalmente veo quién eres realmente. Su voz era un susurro helado. Una mujer egoísta que solo piensa en sí misma. Y no, ya no eres mi madre. Eres un estorbo. ¿Egoísta? He dado todo por ti y por los niños. Mi vida entera. Sí, diste. En pasado. Y ahora que realmente te necesito, no tienes nada que dar. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo, como si recordara algo. Ah, ¿y tu teléfono? Necesito llevármelo. Está bajo mi plan, y no pienso seguir pagando por él. Mi teléfono, pero ¿cómo voy a comunicarme? ¿Cómo voy a saber de los niños? Ese no es mi problema. Extendió la mano, impaciente. Dámelo. Con las manos temblorosas, le entregué mi teléfono, mi única conexión con el mundo. También se llevó mi cartera, con mis identificaciones, mis tarjetas de débito y el poco dinero que tenía. Las tarjetas también están a mi nombre, argumentó. Me dejó con solo mi pasaporte y 2.000 pesos en efectivo que, por suerte, había guardado en el bolsillo de mi chamarra. Buena suerte, mamá, fueron sus últimas y crueles palabras antes de desaparecer entre la multitud, dejándome sola en medio de la nada. Me quedé ahí parada, una estatua de sal en medio del caos, a mis 64 años, en un aeropuerto que no conocía, sin dinero, sin teléfono, sin manera de contactar a nadie. Por primera vez en mi vida, estaba completamente, absolutamente sola, abandonada a mi suerte por mi propia sangre. Las siguientes horas fueron una pesadilla borrosa. Cuando, después de mucho preguntar, llegué a la puerta B23, descubrí la última pieza de su crueldad. No había ningún vuelo a la Ciudad de México a esa hora. Mónica había mentido sobre eso también. Me había dejado varada, a propósito. Me derrumbé en una silla de plástico, y el llanto que había estado conteniendo finalmente se desbordó, un torrente de sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Fue entonces, en el punto más bajo de mi vida, cuando escuché unos pasos apurados detrás de mí. Me giré y vi a un hombre elegante, de unos 50 y tantos años, vestido con un impecable traje de lino blanco. Tenía el cabello entrecano, la piel bronceada y una expresión de urgencia en su rostro. Disculpe, señora, me dijo en un español perfecto, con un ligero y agradable acento norteño. ¿Podría hacerme un favor muy grande? Lo miré confundida, mis ojos hinchados por el llanto. Necesito que finja ser mi esposa por unos minutos. Mi chofer está llegando y hay unas personas de las que necesito alejarme. Por favor, ¿podría ayudarme? No sé por qué, si fue la desesperación, el shock o un instinto de supervivencia, pero algo en su voz, en su mirada respetuosa, me hizo confiar en él. Tal vez, en el fondo, solo necesitaba que alguien, cualquiera, me tratara como un ser humano. Está bien, susurré, mi voz apenas un hilo. Él me ayudó a levantarme con una delicadeza que me conmovió y caminamos juntos hacia la salida. Mientras esperábamos en la acera, bajo el sol inclemente, me miró con una expresión que no había visto en mucho tiempo, respeto. Su hija se va a arrepentir de haberla dejado aquí, me dijo en voz baja, como si pudiera leer mi alma. No sabía qué quería decir, pero sus palabras, en ese momento, fueron un pequeño salvavidas en mi océano de desesperación. Por primera vez en horas, sentí una chispa de algo que creía haber perdido para siempre, mi propia dignidad. El vehículo que nos recogió no era un taxi, sino una camioneta negra, impecable y lujosa, de esas que solo se ven en las películas o en las colonias ricas de la Ciudad de México.
El chófer, un hombre mayor con un rostro surcado por arrugas amables y un bigote canoso, nos saludó con una respetuosa inclinación de cabeza. «Buenas tardes, don Ricardo». Luego, al verme, sus ojos mostraron una breve sorpresa, pero su profesionalismo fue impecable. Mi acompañante le pidió en voz baja que pusiera el aire acondicionado y que nos llevara a la hacienda. «Me llamo Ricardo Monterrubio, para servirle», me dijo el hombre elegante una vez que el auto se puso en marcha, alejándose suavemente del bullicio del aeropuerto. «Y usted debe estar preguntándose en qué lío se ha metido». Asentí, todavía aturdida, sintiéndome como si estuviera flotando en un sueño extraño y doloroso. «Soy Guadalupe Mendoza, pero todos me dicen Lupita». «Y sí, estoy muy confundida. No entiendo nada». Ricardo sonrió, pero fue una sonrisa triste, una que reconocí de inmediato, la sonrisa de las almas que han sido heridas profundamente. Vi lo que pasó en el aeropuerto. Vi cómo su hija la dejó ahí. «¿Cómo sabe que era mi hija?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Porque reconozco esa mirada», dijo, su vista perdida en el paisaje de manglares que pasaba velozmente. «Es la misma mirada de desprecio que mi hijo me dirigió la última vez que lo vi, hace 5 años». Su voz se quebró ligeramente, una grieta en su fachada de hombre fuerte y seguro. «Hay una forma particular de crueldad, una que solo los hijos pueden perfeccionar y dirigir hacia sus padres. Es un arte oscuro que dominan a la perfección». Durante el largo viaje hacia su casa, Ricardo, con una delicadeza y un respeto que me abrumaban, me contó su historia. Era viudo desde hacía 10 años, y tenía 3 hijos adultos que habían cortado todo contacto con él después de una amarga disputa. No por el testamento de su esposa, como suele suceder, sino por el futuro de la empresa familiar, una tequilera artesanal de gran prestigio que su abuelo había fundado en Arandas, Jalisco. Ellos querían venderla a un consorcio extranjero, modernizar todo, producir en masa y embolsarse los millones. Yo quería mantener el legado, la tradición, la calidad, el nombre de la familia, me explicó, su voz teñida de una profunda melancolía. Me acusaron de ser un viejo terco, un retrógrada, de anteponer el negocio a la familia. No entendían que todo lo que construí, todo lo que mi padre y mi abuelo construyeron con el sudor de su frente, fue para ellos, para sus hijos. Ahora, ni siquiera conozco a mis propios nietos. Solo los veo en fotos, en las redes sociales. Su historia era un eco doloroso de la mía, un espejo de mi propio abandono. La traición, la ingratitud, la reescritura de la historia para justificar la crueldad. Éramos 2 extraños unidos por la misma herida. Cuando finalmente llegamos a su propiedad, no pude ocultar mi asombro. No era una mansión moderna y fría como las de las Lomas, sino una majestuosa hacienda henequenera restaurada, en las afueras de Mérida, un oasis de paz y verdor que parecía detenido en el tiempo. Muros de estuco color ocre, techos de teja roja y arcos de cantera que enmarcaban un patio central con una fuente de piedra que susurraba una melodía de agua. Bugambillas de colores fucsia y naranja trepaban por las paredes, y el aire olía a tierra mojada, a flores exóticas y a nostalgia. «Es demasiado grande y silenciosa para un hombre solo», admitió Ricardo, notando mi expresión de asombro. «Pero no puedo abandonar el lugar donde fui tan feliz con mi esposa, Elena. Aquí están todos nuestros recuerdos, en cada rincón, en cada baldosa». Una mujer mayor, de cabello completamente blanco trenzado con listones de colores y un huipil impecablemente bordado, nos recibió en la entrada. Era doña Carmen, el ama de llaves, y su calidez era tan genuina que me hizo sentir bienvenida al instante.
Sin hacer preguntas, me ofreció un vaso de agua de chaya con limón, fresca y deliciosa, y me miró con unos ojos negros llenos de una profunda comprensión, como si pudiera ver el dolor que yo cargaba. Ricardo le explicó la situación en voz baja, y ella solo asintió, antes de guiarme a una habitación hermosa en el segundo piso, con muebles de madera oscura, un techo altísimo con vigas de madera y un balcón que daba a los inmensos jardines de la hacienda. «Quédese todo el tiempo que necesite, Lupita», me dijo Ricardo esa primera noche durante la cena, una cena sencilla pero exquisita de sopa de lima, pokchuk y tortillas hechas a mano por doña Carmen. «No tengo segundas intenciones, de verdad. Solo entiendo lo que es sentirse solo y abandonado por aquellos a quienes más amamos. A veces, la vida nos pone en el camino a otros extraños para recordarnos que no estamos solos en nuestro dolor». Los siguientes días fueron surreales, un bálsamo para mi alma herida. Ricardo era un anfitrión perfecto, respetuoso, atento, pero nunca invasivo. Me dio mi espacio, pero también su compañía. Me prestó un teléfono sencillo, de prepago, para que pudiera intentar contactar a Mónica, pero como era de esperarse, había bloqueado mi número. Cuando llamé a su casa desde el teléfono de la hacienda, mi nieto mayor, Sebastián, de 16 años, contestó. Abuela, ¿dónde estás? Mi mamá nos dijo que te habías ido de viaje sola, que necesitabas tu espacio y que no te molestáramos. Sebastián, mi amor, estoy en la Riviera Maya. Tu mamá me dejó aquí, en el aeropuerto. Hubo un silencio largo y pesado del otro lado de la línea. Eso no puede ser cierto, abue. Mi mamá no haría algo así. Estás confundida. Pregúntale, mi hijo. Solo pregúntale por qué no puedo regresar a casa. Pregúntale por qué me quitó mi teléfono y mi cartera. Esa misma noche, Sebastián me llamó de vuelta, su voz ahogada por el llanto. Abuela, hable con acento agudo con mi mamá. Dice que eres una mentirosa y una dramática. Dice que te fuiste porque querías una aventura, que conociste a un hombre y que ahora estás inventando estas historias para hacerla quedar mal y para que te mandemos dinero. Mi corazón, que ya estaba roto, se partió en 1.000.000 de pedazos más. Mónica no solo me había abandonado, sino que estaba envenenando la mente y el corazón de mis nietos en mi contra, pintándome como una mujerzuela, como la villana de una telenovela barata que ella misma había escrito. Ricardo me encontró esa noche sentada en el borde de la fuente del patio, bajo un cielo cuajado de estrellas, llorando en silencio. Se sentó a mi lado, sin decir nada por un largo rato, simplemente ofreciéndome el consuelo de su presencia, un gesto que valía más que 1000 palabras. ¿Sabe qué es lo más doloroso, Ricardo? Le pregunté finalmente, mi voz rota. No es solo que me haya dejado aquí como a un perro. Es que está destruyendo el amor que mis nietos me tienen. Les está robando a su abuela. Los manipuladores son expertos en eso, Lupita. Reescriben la historia para quedar siempre como las víctimas, como los héroes, me dijo Ricardo suavemente, su voz llena de una empatía que me estremeció. Mi ex nuera les dice a mis nietos que soy un abuelo avaro y malo que no los quiere. Ahora, cuando les mando regalos de cumpleaños, los regresan. Ni siquiera los abren. ¿Cómo se sigue adelante después de algo así? ¿Cómo se vive con este dolor, con este hueco en el alma? Ricardo me miró con sus ojos sabios, ojos que habían visto demasiado dolor y demasiada soledad. Un día a la vez, Lupita. Un día a la vez. Y un día, decides que si vas a estar solo, al menos vas a estar rodeado de personas que te valoren por quien eres, no por lo que puedes darles. Decides encontrar tu valor fuera de la familia que te desechó. Es un camino largo y difícil, pero es el único camino hacia la paz.
Durante la semana siguiente, Ricardo, con una paciencia infinita, comenzó a mostrarme ese camino. Me presentó a su pequeño círculo de amigos, otros empresarios, artistas, académicos, gente interesante y amable que me trató con una calidez y un respeto que yo ya había olvidado que existían. Por primera vez en años, me encontré en conversaciones donde mi opinión importaba, donde la gente escuchaba mis historias de mis años como enfermera con un interés genuino. Tiene usted una perspectiva invaluable sobre el cuidado de las personas, Lupita, me dijo una doctora llamada Isabel, amiga de Ricardo, durante una cena en la hacienda. En mi clínica para extranjeros retirados en progreso, necesitamos consultores con su experiencia, con su calidez humana. ¿Consultora? Pero si yo solo soy una enfermera jubilada, pregunté, confundida y halagada. Ricardo sonrió, y por primera vez, vi un brillo de alegría genuina en sus ojos. Lupita, usted tiene 40 años de experiencia salvando vidas y consolando almas. Eso vale más que cualquier título universitario. Eso vale oro aquí y en cualquier parte del mundo. Pero mientras una pequeña semilla de esperanza y autoestima comenzaba a germinar en mi interior, una parte de mí, la madre, la abuela, seguía encadenada al pasado. Seguía revisando el teléfono que Ricardo me había prestado, esperando un mensaje, una llamada, una señal de arrepentimiento de Mónica que nunca llegaba. Una tarde, mientras Ricardo estaba en una reunión de negocios en Mérida, recibí una llamada de un número desconocido. Era Mónica. Mamá, ¿dónde diablos estás? Los vecinos están preguntando por ti. ¿Qué les digo? Estoy en la Riviera Maya, Mónica. Donde tú me dejaste. Ay, ya vas a empezar con tu drama. Solo necesitaba un tiempo para pensar, para que ambas nos calmáramos. Ahora ya, regresa. Los niños te necesitan. ¿Los niños me necesitan? ¿O eres tú la que necesita que regrese para que te siga sirviendo de niñera y de sirvienta mientras tú sales de fiesta? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Soy una madre soltera que se parte el lomo trabajando. Y yo soy una mujer de 64 años que gastó toda su vida y todos sus ahorros ayudándote, solo para que me abandonaras en un aeropuerto como si fuera basura. Y para tu información, no estoy en un hotel. Ah, ¿no? ¿Y dónde estás entonces? ¿Debajo de un puente? Por primera vez en mi vida, sentí una fuerza que no conocía. La fuerza de la dignidad. Decidí no darle más explicaciones. Estoy donde alguien me valora. Donde me tratan como a una reina. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Ya te conseguiste un viejo millonario que te mantenga? Dijo con un desprecio que me heló la sangre. Significa que por primera vez en muchos años, alguien me trata como si tuviera valor más allá de mi cartera o de mi capacidad para servir. El silencio del otro lado fue largo, pesado, cargado de una furia que casi podía sentir a través del teléfono. Cuando Mónica volvió a hablar, su voz era un susurro venenoso. Está bien, mamá, como quieras. Quédate ahí con tus nuevos amigos ricos. Pero cuando te dé cuenta de que solo te están usando y te boten, no vengas llorando de vuelta. Porque para mí, ya estás muerta. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí, de pie en medio del jardín, temblando de pies a cabeza, sosteniendo el teléfono como si fuera una serpiente. Ricardo regresó de su reunión y me encontró pálida, sin poder hablar. Lupita, ¿qué pasó? ¿Está usted bien? Mi hija llamó, susurré, las palabras apenas saliendo de mi garganta. Y creo que acabo de perder a mi familia para siempre. Ricardo se sentó a mi lado y, sin decir una palabra, me rodeó los hombros con su brazo. Su presencia era un ancla en mi tormenta. A veces, Lupita, dijo después de un largo rato, perder a las personas tóxicas, aunque sean nuestra propia sangre, no es una pérdida. Es una liberación.
Es la única manera de encontrarnos a nosotros mismos. Sus palabras resonaron en mi mente esa noche, mientras la luna llena iluminaba mi habitación. Por primera vez, comencé a preguntarme si Mónica siempre había sido así, un monstruo egoísta disfrazado de hija, o si yo, en mi ceguera de madre abnegada, me había negado a ver la verdad durante todos estos años. Y por primera vez, me di permiso de estar enojada. Muy enojada. Llevaba ya 2 semanas viviendo en la hacienda de Ricardo, 2 semanas que se sentían como una vida entera, un renacimiento. Había comenzado a sentirme cómoda, incluso útil. Ayudaba a doña Carmen en la cocina, y ella, con una paciencia infinita, me enseñaba los secretos de la gastronomía yucateca, los recados, los tiempos de cocción del P&B. Había empezado a organizar la impresionante biblioteca de Ricardo, un tesoro de libros antiguos y primeras ediciones que olían a tiempo y a sabiduría. Incluso, con el apoyo de Ricardo, había comenzado a dar clases de español y de regularización a algunos de los hijos de los empleados de la hacienda, jóvenes mayas con una sed de aprender que me conmovía hasta las lágrimas. Por primera vez en décadas, me sentía valorada por algo más que mi capacidad de dar dinero o de cuidar niños. Me sentía valorada por ser yo, por mi experiencia, por mi conocimiento, por mi simple presencia. Pero la herida de Mónica seguía ahí, una espina clavada en mi corazón que supuraba cada vez que pensaba en mis nietos. Esa mañana, durante el desayuno, noté a Ricardo extrañamente nervioso. Seguía mirándome como si quisiera decir algo importante, pero se contenía. Finalmente, después de que doña Carmen recogiera los platos de huevo motuleño, se aclaró la garganta. Lupita, necesito contarle algo que descubrí. Pero no sé cómo va a reaccionar. No quiero lastimarla más. Mi estómago se tensó. ¿Qué pasa, Ricardo? Me estás asustando. ¿Es algo sobre mis nietos? No, no directamente. Es sobre su hija, Mónica. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué pasa con ella? ¿Le pasó algo? No, no es eso. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín, dándome la espalda. Lupita, como usted sabe, su hija trabaja para una empresa llamada Global Tech Solutions, ¿verdad? Sí, es gerente de recursos humanos ahí. Está muy orgullosa de su puesto. ¿Cómo lo sabe? Ricardo se giró hacia mí, y su expresión era una mezcla de pena y de rabia contenida. Porque una de mis empresas, una de tecnología, tiene un contrato de consultoría con ellos. He estado en varias reuniones en esas oficinas en los últimos 6 meses. ¿La has visto? ¿Has hablado con ella? Pregunté, mi voz temblorosa, un hilo de esperanza absurda naciendo en mi pecho. Sí, Lupita, la he visto. Y lo que he visto. ... Se detuvo, pasándose una mano por el cabello con frustración. Mire, no sé cómo decirle esto sin que suene terrible. Solo dímelo, Ricardo, por favor. Necesito saber, necesito entender. Se sentó frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. Sus manos eran cálidas y fuertes, un ancla en la nueva tormenta que se avecinaba. Lupita, su hija tiene una reputación terrible en esa oficina. Es conocida por ser una déspota. Los empleados, sobre todo los mayores, le tienen pánico. ¿Pánico? ¿Mi Mónica? Pero si ella es un encanto, siempre tan sonriente. Esa es la máscara que usa, Lupita. La verdadera Mónica es otra. He presenciado, con mis propios ojos, cómo les grita, cómo los humilla en reuniones públicas, frente a todos. Los amenaza con despidos si no hacen exactamente lo que ella quiere, si cometen el más mínimo error. Ricardo pausó, observando mi expresión de incredulidad. Pero lo peor, Lupita, lo peor es lo que dice sobre las personas mayores en general. ¿Qué dice? Susurré, temiendo la respuesta, pero necesitando escucharla.
que son una carga para las empresas, que están obsoletos, que solo están ahí por lástima, que deberían jubilarse y dejarle el paso a gente más joven, más dinámica, más capaz. Como ella. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago, como si todo el aire de mis pulmones hubiera salido de golpe. No puede ser. No, mi Mónica. Ella me quiere, me respeta. Lupita, con todo el dolor de mi corazón, tengo que decirle que no es así. La semana pasada, presencié cómo hizo llorar a una secretaria de más de 60 años, una mujer que lleva toda su vida trabajando en esa empresa, frente a toda la oficina. Le dijo que era demasiado vieja y lenta para el trabajo moderno, que sus ideas eran arcaicas y que le estaba haciendo un favor al no despedirla. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, lágrimas de dolor, de rabia, de una profunda y amarga decepción. Pero conmigo nunca fue así. Siempre fue tan dulce. Con usted era diferente, Lupita, porque la necesitaba, dijo Ricardo con una gentileza infinita, tratando de amortiguar el golpe. Necesitaba su dinero, su cuidado gratuito de los niños, su apoyo incondicional, su casa como hotel. Pero ahora que usted ya no puede darle lo que ella quiere, ahora que se atrevió a decirle que no, le está mostrando su verdadera cara. La misma cara que les muestra a sus empleados. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Tal vez es otra persona, un malentendido. Ricardo sacó su teléfono y, con el dolor reflejado en su rostro, me mostró una foto. Era Mónica, en una sala de juntas, de pie, con el dedo índice apuntando a alguien fuera del encuadre. Pero su expresión, esa no era mi hija. Tenía una sonrisa cruel, despectiva, una mirada de poder y de sadismo que nunca le había visto. Esa era la cara de una extraña, de una depredadora. Esta foto la tomé discretamente la semana pasada, cuando estaba humillando a ese empleado mayor por un error menor en un reporte. Mi mundo, que ya se había tambaleado, terminó por derrumbarse. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no había visto al monstruo que se escondía detrás de la cara de ángel de mi hija? Y hay más, continuó Ricardo, su voz apenas un susurro. Ayer, después de su llamada telefónica, no me pude quedar con la duda. Hice algunas investigaciones discretas. Hablé con algunos colegas, gente de confianza que conoce su situación familiar. ¿Qué descubriste? Pregunté, mi voz muerta. Que Mónica lleva años diciéndole a todo el mundo, a sus amigos, a sus colegas, que usted es una carga. Que vive de ella porque no puede valerse por sí misma. Que tiene que mantenerla porque usted nunca aprendió a ser independiente y se gastó todo su dinero en lujos. Que usted es una madre absorbente y manipuladora. Cada palabra era una puñalada, una tras otra, en mi corazón ya destrozado. Pero si yo la ayudé durante años. Pagué sus deudas, cuidé a sus hijos, vacié mis ahorros para que ella tuviera su casa. Lo sé, Lupita, yo lo sé, pero ella reescribió la historia a su conveniencia. En su versión, la víctima es ella. Y usted es la parásita, la villana. Me levanté bruscamente, sintiendo unas náuseas irrefrenables. Necesitaba aire. Salí corriendo al jardín, y Ricardo me siguió a una distancia respetuosa. Me senté, o más bien me dejé caer, en el banco de piedra bajo el frondoso naranjo donde habíamos pasado tantas tardes hablando. Pero ahora, todo se sentía diferente. El mundo entero se sentía diferente, contaminado por la mentira. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré por la hija que había perdido, o quizás, por la hija que nunca había tenido realmente. Lloré por mis nietos, atrapados en la red de mentiras y de veneno de su madre. Lloré por mí, por los años de sacrificio ciego, por el amor incondicional que había entregado a alguien que no lo merecía, a un monstruo egoísta. Lloré por mi estupidez, por mi ceguera.
Ricardo se sentó a mi lado y, sin decir nada, me abrazó. Y en ese abrazo, en el silencio de ese jardín que había sido mi refugio, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La inmensa tristeza comenzó a dar paso a una ira fría y dura como el acero. Y la ira, a una extraña y poderosa sensación de liberación. La venda había caído. Y aunque la verdad dolía como una herida abierta, también, por primera vez, me estaba haciendo libre. Pasaron varias semanas, semanas de una calma extraña, de una reconstrucción silenciosa. Con la ayuda de Ricardo y sus amigos, comencé a construir los cimientos de una nueva vida. La doctora Isabel, la amiga de Ricardo, me ofreció formalmente el trabajo como consultora en su clínica en progreso, ayudando a capacitar a las enfermeras más jóvenes en el trato humano y empático con los pacientes mayores, en su mayoría extranjeros retirados. Acepté, no sin miedo, pero con una nueva determinación. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico en la computadora de la biblioteca, vi un mensaje de un remitente desconocido. Era Sebastián, mi nieto. Había creado una cuenta de correo nueva para poder escribirme sin que su madre se diera cuenta. Abuela, te extraño mucho. Mamá está cada vez más rara, más enojada. Grita por todo y casi no está en la casa. Dice que nos vamos a mudar a Estados Unidos, a Houston, porque le ofrecieron un trabajo allá. Abuela, yo no quiero irme. Quiero estar contigo. Valentina también te extraña, aunque no lo dice. Por favor, abuela, haz algo. Le mostré el correo a Ricardo, mis manos temblando. ¿Qué hago, Ricardo? ¿Qué puedo hacer? Ella es su madre. Ricardo leyó el correo, su expresión endureciéndose. Luchar, Lupita, me respondió con una firmeza que me contagió. Luchar por ellos. Y luchar por usted. Ya no es la mujer desvalida que llegó a este lugar. Ahora es una guerrera. Con la ayuda de un equipo de abogados de primer nivel, amigos de Ricardo, inicié un proceso legal para obtener la custodia de mis nietos. Fue una batalla larga, sucia y dolorosa. Mónica, al enterarse, desató toda su furia. Usó todas sus artimañas, todo su dinero y toda su maldad para pintarme como una anciana senil, pobre, irresponsable y mentalmente inestable que había sido manipulada por un viejo rico. Presentó testigos falsos, cartas inventadas, informes psicológicos amañados. Fue un infierno. Pero la verdad, aunque a veces tarda, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Los testimonios de sus ex compañeros de trabajo, que finalmente se atrevieron a hablar del acoso y la humillación que habían sufrido. Los informes de los psicólogos designados por la corte, que describieron a Mónica como una persona con rasgos narcisistas y sociopáticos. Y sobre todo, el propio testimonio de Sebastián, valiente y desgarrador, que contó ante el juez cómo su madre los descuidaba, cómo los manipulaba y cómo había planeado el abandono de su abuela. Todo eso fue suficiente para que el juez viera la verdad detrás de la máscara de Mónica. El día que el juez me otorgó la custodia provisional de mis nietos, sentí que volvía a nacer. Sentí que la justicia divina, esa en la que a veces dudamos, finalmente había llegado. Sebastián y Valentina se mudaron conmigo a la hacienda. Al principio, Valentina, la más pequeña, estaba distante, asustada, todavía bajo la influencia de las mentiras de su madre. Pero el amor, la paciencia, la vida tranquila y estructurada de la hacienda, la calidez de doña Carmen y la figura paterna de Ricardo, y sobre todo, la verdad, comenzaron a derribar los muros que Mónica había construido alrededor de su pequeño corazón. Ha pasado un año de cambios, de sanación y de aprendizaje. Mi vida es completamente diferente a la que tenía. Vivo en la hacienda, que ahora se siente como mi verdadero hogar. Trabajo como consultora en la clínica de Isabel, y me siento útil, valorada, respetada.
Mis nietos están floreciendo. Sebastián es un joven brillante y noble, y Valentina ha vuelto a ser la niña alegre y cariñosa que yo recordaba. Están sanos, están felices y, sobre todo, están libres de la toxicidad de su madre. Ricardo y yo nos hemos vuelto inseparables. No somos una pareja en el sentido romántico tradicional, pero somos mucho más que eso. Somos compañeros de vida, dos almas rotas que se encontraron en el momento justo y se ayudaron a sanar mutuamente. Somos la prueba de que la familia no siempre es la de sangre, sino la que te elige, la que te cuida, la que te respeta. No he vuelto a saber de Mónica. Sé, por los abogados, que se mudó a Estados Unidos, sola. Perdió su trabajo, perdió a sus hijos, lo perdió todo. A veces, en las noches tranquilas, cuando miro las estrellas desde el jardín de la hacienda, me pregunto si alguna vez se arrepentirá, si alguna vez sentirá el peso de sus acciones. Pero ya no me duele. Su recuerdo es solo una cicatriz, un recordatorio de la mujer que fui y de la mujer en la que me he convertido. He aprendido, a la mala, que el verdadero amor no es el que se sacrifica ciegamente hasta desaparecer, sino el que se respeta a sí mismo lo suficiente como para poner límites. He aprendido que la verdadera generosidad no consiste en darlo todo hasta quedarse vacío, sino en compartir lo que uno es. He aprendido que la verdadera familia no es siempre la que nos toca, sino la que construimos con amor, respeto y lealtad. Mi nombre es Guadalupe, Lupita, y a mis 65 años, por fin, he encontrado mi lugar en el mundo. No en la abnegación de una madre olvidada, sino en la dignidad de una mujer que se atrevió a renacer de sus cenizas. Y esa es una historia que vale la pena contar. La noticia de la demanda de custodia cayó sobre Mónica como una bomba atómica. Su respuesta fue inmediata y brutal. La guerra había comenzado. Los meses que siguieron fueron un descenso a los círculos más oscuros del infierno legal y emocional. Mónica, con su ejército de abogados caros y sin escrúpulos, desató una campaña de difamación diseñada para aniquilarme. Me pintaron como una anciana senil, una mujer mentalmente inestable que había sido abducida y manipulada por un viejo rico y solitario que buscaba herederos. Argumentaron que yo había abandonado a mi hija y a mis nietos por una aventura, y que ahora, arrepentida y sin dinero, intentaba extorsionarlos. Presentaron fotografías mías riendo en cenas con los amigos de Ricardo como prueba de mi vida disoluta. Tergiversaron mis años de servicio como enfermera, sugiriendo que mi retiro se debió a incompetencia. Fue una carnicería. Cada día recibía un nuevo golpe, una nueva citación, un nuevo informe psicológico que me describía como una persona delirante y manipuladora. Me sentía desnuda, expuesta, violada en mi intimidad y en mi historia. Hubo noches en las que quise rendirme, en las que el peso de la maldad de mi propia hija amenazaba con aplastarme. Me encerraba en mi habitación y lloraba hasta quedarme dormida, abrazada a una foto de mis nietos cuando eran pequeños, cuando aún me miraban con amor puro, sin la sombra de la duda. Pero entonces, recordaba las palabras de Ricardo: luchar, Lupita. Luchar por ellos. Y luchar por usted. Y recordaba el correo de Sebastián: por favor, abuela, haz algo. No podía folarles. No podía permitir que Mónica los arrastrara con ella a su abismo de amargura y soledad. Ricardo fue mi roca. Estuvo a mi lado en cada paso, en cada audiencia preliminar, en cada reunión con los abogados. Soportó con estoicismo los ataques de la defensa, que lo pintaban como un depredador. Su calma, su fuerza y su fe inquebrantable en mí me dieron el coraje para seguir adelante.
Doña Carmen, con su sabiduría ancestral, me preparaba té con acento agudo ese de tila y de valeriana para calmar mis nervios, y me recordaba que, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. El día del juicio final llegó. El aire en la sala del tribunal era denso, cargado de tensión. Mónica estaba sentada en la mesa de la defensa, vestida con un traje sastre impecable, su rostro una máscara de fría arrogancia. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me sostuvo la mirada con un desafío helado, sin un atisbo de remordimiento. En ese momento, supe que la hija que yo había criado ya no existía. En su lugar había una extraña, una enemiga. El juicio fue brutal. Los abogados de Mónica intentaron desacreditar a cada uno de nuestros testigos. A la doctora Isabel la acusaron de perjurio, sugiriendo que me había ofrecido el trabajo por órdenes de Ricardo. A los ex empleados de Mónica los pintaron como trabajadores resentidos y mediocres que buscaban venganza. Pero la verdad, por más que intentaran mancharla, tenía un peso propio. El momento clave llegó cuando Sebastián fue llamado a declarar. Mi corazón se encogió al verlo caminar hacia el estrado, tan joven, tan frágil, pero con una determinación en sus ojos que me llenó de orgullo. Habló con una voz clara y firme, a pesar de las interrupciones y las objeciones agresivas del abogado de Mónica. Contó cómo su madre había cambiado después del divorcio, cómo se había vuelto más fría, más ausente, más interesada en su trabajo y en su vida social que en ellos. Describió la llamada que yo le había hecho desde la hacienda y cómo su madre lo había obligado a mentir, amenazándolo con quitarle sus videojuegos y su celular si no me decía que yo era una mentirosa. Mi mamá nos dijo que la abuela se había vuelto loca, dijo Sebastián, sus ojos llenándose de lágrimas. Pero la única que actúa como loca es ella. Siempre está gritando, siempre está de mal humor. Dice que somos un estorbo para su carrera. Dice que nos va a mandar a un internado en Estados Unidos. Yo no quiero ir, yo quiero vivir con mi abuela. Ella sí nos quiere. Ella siempre nos ha querido. Un silencio profundo cayó sobre la sala. El testimonio de Sebastián, en su honestidad brutal e infantil, había demolido el castillo de mentiras de Mónica. Vi cómo el rostro de mi hija se descomponía, cómo la máscara de arrogancia se resquebrajaba para revelar el pánico que había debajo. Intentó objetar, gritar, pero el juez, un hombre mayor de rostro severo, la silenció con un golpe de su mazo. La declaración final del juez fue un bálsamo para mi alma herida. Habló de la importancia de los abuelos en la sociedad mexicana, del deber de los hijos de honrar a sus padres, y de la crueldad del abandono. Concedió la custodia completa de Sebastián y Valentina a mi favor, y ordenó una evaluación psiquiátrica para Mónica, restringiendo sus visitas a encuentros supervisados. Al escuchar el veredicto, me derrumbé en mi asiento, sollozando, pero esta vez, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de justicia. Ricardo me abrazó, y en ese abrazo, sentí que la guerra había terminado. Habíamos ganado. El amor había ganado. Ha pasado más de un año desde aquel día en el tribunal. La vida en la hacienda ha encontrado un ritmo apacible y feliz. El jardín, que antes era solo el refugio de Ricardo, se ha convertido en el corazón de nuestro nuevo hogar, un lugar donde 4 almas, antes solitarias y rotas, han aprendido a florecer juntas. Mis nietos han cambiado de una manera que me llena de una profunda emoción. Sebastián, que llegó como un adolescente asustado y retraído, se ha convertido en un joven seguro y noble. Ha descubierto una pasión por la historia y la arqueología, y pasa horas en la biblioteca de Ricardo, devorando libros sobre la cultura maya. A menudo acompaña a Ricardo en sus paseos a caballo por los terrenos de la hacienda, y en sus conversaciones,
veo nacer una hermosa relación de abuelo y nieto, una que a ambos les fue arrebatada. Valentina, mi pequeña, ha recuperado la luz en sus ojos. Al principio, era una niña temerosa, que hablaba en susurros y se sobresaltaba con cada ruido fuerte. Ahora, su risa resuena por los pasillos de la hacienda. Ha desarrollado un vínculo especial con doña Carmen, y juntas preparan postres, cuidan de las gallinas y bordan servilletas. Ha encontrado en ella a la figura materna cálida y presente que tanto necesitaba. Mi trabajo en la clínica de Isabel se ha convertido en mi pasión. No solo capacito a las nuevas generaciones de enfermeras, sino que también he iniciado un programa de voluntariado para dar apoyo y compañía a los ancianos que viven solos en la comunidad. He descubierto que mi experiencia, lejos de ser obsoleta, es un tesoro. He descubierto que mi capacidad de cuidar, cuando se entrega libremente y no por obligación, es una fuente inagotable de alegría. Ricardo y yo hemos construido una relación basada en el respeto, la admiración y un profundo cariño. Somos compañeros, cómplices, los mejores amigos. Compartimos el desayuno en la terraza, leemos el periódico juntos, comentamos las noticias. Por las tardes, caminamos por los jardines, hablando de todo y de nada. A veces, nos sentamos en silencio, simplemente disfrutando de la compañía del otro, un silencio cómodo, lleno de todo lo que no necesita ser dicho. Él me ha enseñado a valorarme, a poner límites, a recibir. Yo, creo, le he devuelto la alegría y el calor de un hogar, la risa de los niños, el olor a café recién hecho por la mañana. No hemos vuelto a saber de Mónica. Después del juicio, su empresa la despidió. Perdió su trabajo, su estatus, y lo que es más triste, el amor y el respeto de sus hijos. Sé, por los informes de los terapeutas, que se mudó a Estados Unidos, sola. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento agita las hojas de los ceibos, me pregunto si alguna vez entenderá la magnitud del daño que causó, si alguna vez sentirá el vacío de la soledad que ella misma construyó. Ya no siento odio por ella, solo una inmensa lástima. Lástima por la mujer vacía y amargada en la que se convirtió. Rezo por ella, para que algún día encuentre la paz, aunque sea lejos de nosotros. He aprendido, a mis 66 años, que la vida puede romperte de las maneras más inesperadas, pero que también tiene una capacidad infinita para sanar y para sorprenderte. He aprendido que el verdadero amor no es el que se sacrifica ciegamente hasta anularse, sino el que se respeta a sí mismo lo suficiente como para decir, basta. He aprendido que la verdadera generosidad no consiste en darlo todo hasta quedarse vacío, sino en compartir la plenitud de lo que uno es. He aprendido que la verdadera familia no siempre es la que nos toca por la sangre, sino la que construimos con los hilos dorados del amor, el respeto y la lealtad. Mi nombre es Guadalupe, Lupita, y esta es mi historia. La historia de una madre olvidada que se atrevió a recordar quién era. La historia de una mujer que, al borde del abismo, encontró la fuerza para extender sus alas y volar, no hacia el pasado, sino hacia un nuevo y luminoso amanecer. Y esa es una historia que, ahora, por fin, vale la pena contar. El sol de la tarde tiñe de oro los muros de la hacienda. Estoy sentada en mi rincón favorito del porche, en una mecedora de mimbre que cruje suavemente, con un libro en el regazo que no he leído en la última hora. Mi mirada se pierde en el jardín, donde Valentina, con sus 8 años recién cumplidos, intenta enseñar a un perrito Xoloitzcuintle que Ricardo le regaló, a sentarse. Su risa cristalina es la música más dulce que he escuchado. Sebastián, ahora un joven de 17 años con una seriedad que a veces me recuerda a su abuelo, está sentado bajo la sombra de un ceibo, discutiendo con Ricardo sobre las complejidades del calendario maya.
Verlos juntos, ver esa transferencia de conocimiento y de cariño, llena un vacío en mi corazón que pensé que sería eterno. Ricardo ha encontrado en Sebastián al hijo que perdió, y Sebastián ha encontrado en Ricardo al padre que nunca tuvo. Esta paz, esta felicidad sencilla y cotidiana, es algo que nunca soñé posible. Hace poco más de un año, yo era una mujer rota, invisible, abandonada en un aeropuerto. Hoy, soy la matriarca de esta extraña y maravillosa familia que el destino unió. Soy doña Lupita, la consultora estrella de la clínica, la maestra de los niños de la hacienda, la compañera de vida de un hombre bueno y noble. La vida de Mónica, por otro lado, se ha convertido en un eco lejano, una historia de advertencia que a veces me cuentan los abogados. Después de ser despedida, su espiral descendente fue rápida y brutal. Intentó demandar a su antigua empresa, pero perdió. Sus amigos le dieron la espalda en cuanto su estatus y su dinero desaparecieron. Se endeudó, vendió su casa en la del Valle y, finalmente, se fue a Estados Unidos, no a un puesto ejecutivo en Houston, sino a trabajos temporales y mal pagados. La mujer que despreciaba a los viejos y lentos, se convirtió en una más de la fuerza laboral anónima y explotada. Hace unos meses, recibí una carta suya, sin dirección de remitente, con un matasellos de Texas. Eran apenas unas líneas, escritas con una caligrafía temblorosa que apenas reconocí. No había una disculpa, no un arrepentimiento. Solo reproches. Me culpaba de su desgracia, de haberle robado a sus hijos, de haber destruido su vida. Decía que algún día volvería por lo que era suyo. Leí la carta sin una pizca de dolor, solo con una profunda y helada lástima. La arrugué y la tiré al fuego de la chimenea en la biblioteca de Ricardo. Mientras veía el papel consumirse y convertirse en cenizas, entendí que había quemado el último puente que me unía a ella. Mónica ya no era mi hija. Era un fantasma, un mal recuerdo. Su amenaza ya no me asustaba. Porque ahora sé que lo que es verdaderamente mío no me lo puede arrebatar nadie. El amor de mis nietos, el respeto de mis amigos, mi propia dignidad. Mi nombre es Guadalupe, y he aprendido que las peores tormentas pueden traer las mejores cosechas. He aprendido que a veces, hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Y que nunca, nunca es tarde para empezar de nuevo y reclamar el derecho a ser feliz. Hay momentos en la vida que te definen, que te parten en dos y te obligan a elegir entre quedarte en las cenizas o renacer de ellas. Mi momento fue ese aeropuerto en Cancún, ese instante de absoluta soledad y abandono. Pero también fue el instante en que conocí a Ricardo, en que decidí confiar en un extraño que me trató con más dignidad que mi propia sangre. A veces, las personas me preguntan si extraño a Mónica, si hay noches en las que lloro por ella. Y la respuesta es compleja. Extraño a la niña que fue, a la hija que creí tener. Pero no extraño a la mujer cruel y egoísta en la que se convirtió. He aprendido a separar el recuerdo del amor que le tuve, del dolor que me causó. He aprendido que puedes amar el recuerdo de alguien sin permitir que esa persona te siga lastimando. Mis nietos, gracias a Dios y a la terapia, están sanando. Sebastián ha comenzado a hablar de su madre sin rencor, solo con una tristeza madura. Valentina, más pequeña, la recuerda menos. A veces pregunta por ella, y yo le respondo con la verdad, adaptada a su edad. Tu mamá está enferma, mi amor. No del cuerpo, sino del corazón. Y hasta que no se cure, no puede estar con ustedes. Es una verdad dolorosa, pero necesaria. Ricardo y yo hemos hablado de formalizar nuestra relación, no con un matrimonio, sino con un pacto de compañía. Queremos asegurarnos de que, pase lo que pase, esta familia que hemos construido esté protegida.
Hemos actualizado nuestros testamentos, hemos nombrado tutores legales para los niños. Porque hemos aprendido, de la manera más dura, que la familia biológica no siempre es la más confiable. La hacienda se ha convertido en un refugio no solo para nosotros, sino para otros. Doña Carmen trajo a su nieta, una joven madre soltera que necesitaba un lugar seguro. Ricardo contrató a un profesor jubilado para dar clases a los hijos de los trabajadores. Estamos construyendo una comunidad, un lugar donde las personas rotas pueden sanar, donde los olvidados pueden ser vistos. Hace unas semanas, recibí un mensaje de una antigua compañera de trabajo del IMSS. Me contó que mi historia, que de alguna manera se había filtrado a las redes sociales, había inspirado a muchas mujeres mayores a poner límites, a exigir respeto, a no permitir que sus hijos las trataran como cajeros automáticos. Me pidió que compartiera mi historia públicamente, que escribiera un libro, que diera conferencias. Al principio, la idea me aterraba. Pero Ricardo me animó. Tu dolor puede ser la luz de alguien más, Lupita, me dijo. Así que aquí estoy, escribiendo estas líneas, compartiendo mi historia con el mundo. No busco venganza, ni lástima. Busco que otras mujeres, otras madres, entiendan que el amor propio no es egoísmo. Que poner límites no es crueldad. Que a veces, la única manera de salvar a tu familia es salvándote a ti misma primero. Si estás leyendo esto y te identificas con mi historia, si tú también has sido la madre que da y da hasta quedarse vacía, quiero que sepas que no estás sola. Que tu valor no está en lo que puedes dar, sino en lo que eres. Que mereces respeto, amor y dignidad. Y que nunca, nunca es tarde para reclamar tu vida. Mi nombre es Guadalupe Mendoza, tengo 66 años, y esta es mi historia de abandono, dolor, renacimiento y, finalmente, de libertad. Que mi historia sea un faro para aquellos que navegan en la oscuridad. Que mi voz sea el eco que les recuerde que siempre, siempre hay una salida, una luz al final del túnel. Y que sepan que el amor verdadero, el que vale la pena, nunca te pide que te pierdas a ti mismo para encontrarlo.